Comenzamos con el módulo 2 de toma de decisiones, niveles de daño económico. El objetivo de este módulo es analizar las variables primarias implicadas en el cálculo del nivel de daño económico. El costo del control es quizá una de las variables más fáciles de determinar del cálculo del nivel de daño económico. Es poco variable de un año a otro y principalmente varía en función de la inflación de un país. El costo está compuesto por distintos aspectos. Una, el costo del producto a utilizar en la dosis que se utiliza por hectárea. Esto es, por ejemplo, si un determinado producto vale 100 pesos el litro y nosotros solo vamos a usar 150 mililitros, entonces el costo del producto por hectárea es de 15 pesos. A esto hay que sumarle un coayudante si es que se utiliza y también, muy importante, es el costo de la aplicación. La aplicación puede ser aérea o puede ser terrestre. Como el costo de la aplicación influye mucho en el costo del control, es necesario entonces calcular un nivel de daño económico teniendo en cuenta el tipo de aplicación que se va a realizar en el lote. Otro aspecto que se incorpora al costo del control es el precio del monitoreo. Al estar el costo del control en el numerador de la fórmula, nos indica que mientras mayor sea el costo del control, mayor será el nivel de daño económico. Esto es, que se necesitará una mayor densidad de plagas para alcanzar un nivel de daño económico. Lo podemos ilustrar con un ejemplo hipotético sencillo. Supongamos que en un determinado cultivo hay una plaga donde cada individuo consume por un valor de 10 pesos. Supongamos también que el costo de evitar a esa población de plagas sea de 100 pesos. Entonces, nosotros tendríamos un nivel de daño económico de 10 individuos de esa plaga. Ahora bien, si el valor del control, en vez de ser de 100 pesos, fuera de 150 pesos, en este caso necesitaríamos tener una población de 15 individuos para que produzcan un daño económico. El valor de la cosecha es una de las variables primarias del nivel de daño económico más complejas y que está influenciada por numerosas variables secundarias y quizás también de nivel terciario. Está compuesto principalmente por el valor de venta del cultivo que estamos por cultivar y también por los rendimientos esperados. El valor de venta del cultivo es uno de los aspectos difíciles de establecer. Depende, por un lado, de las expectativas del productor acerca de la tendencia de precios del mercado. Para esto, muchas veces se recurren a especialistas o series estadísticas que nos hablen sobre cómo pueden ser los precios y vienen publicaciones específicas, por ejemplo, la revista Márgenes Agropecuarios, donde los especialistas hacen las proyecciones de los precios que va a tener el cultivo que estamos desarrollando en distintas épocas del año. También es muy variable con los patrones estacionales. Por ejemplo, cuando se siembra un cultivo, por ejemplo maíz, en ese momento el precio de venta es muy alto porque nadie tiene maíz cosechado. En cambio, cuando llega la época de la cosecha, donde todos los productores empiezan a cosechar el maíz, ese precio cae abruptamente debido a que hay mucha oferta de maíz. Es importante aquí tener en cuenta que el precio que hay que poner en la fórmula de nivel de daño económico no es el precio actual mientras uno desarrolla el cultivo, que siempre es alto,
sino el precio de venta, o sea, lo que realmente le va a ingresar al bolsillo del productor. En cuanto al rendimiento, que es la otra de las variables que componen el valor de la cosecha, es un aspecto que sí está muy manejado por el ingeniero agrónomo. Uno puede conocer el historial del lote, cuáles son los rendimientos promedios que se obtienen en ese lote. También puede saber la calidad de la semilla con que está sembrando, si fertiliza, no fertiliza, si riega, no riega, etc. Entonces uno tiene más chances de estimar cuál es el rendimiento esperado para ese lote. Al estar en el numerador, el valor de la cosecha, mientras más cara sea el cultivo que queremos cosechar, menos insectos vamos a tolerar, es decir, se necesitará una densidad menor de insectos para provocar un daño económico. En la siguiente diapositiva se puede ver un ejemplo de eso donde se mantuvieron fijos todas las variables primarias del nivel de daño económico y solo se varió el valor de la cosecha a través de variar el rendimiento del cultivo. Como dijimos en la diapositiva anterior, se varió el rendimiento del cultivo. Mientras más rinde el cultivo, más caro es el valor de la cosecha que vamos a proteger por hectárea. Claramente se puede ver cómo en 140 quintales el nivel de daño económico es muy inferior, por ejemplo, al de 40 quintales por hectárea. Esto nos está diciendo que el nivel de daño económico puede inclusive variar en 2 o 3 veces en función del valor de la cosecha. También nos dice, y es importante, que después de que hayan visto en el próximo PowerPoint los aspectos del umbral económico o umbral de acción y de cómo debe variar el umbral de acción en función del nivel de daño económico, vuelvan a esta diapositiva porque la línea roja que observan equivale al 10% de plantas con oviposturas, que es un umbral nominal, y lo comparan con el concepto de umbral objetivo que se desarrolla en ese teórico. La relación entre los daños que provoca un insecto plaga y la disminución de rendimiento en un cultivo, ya sea cuantitativo o cualitativo, o bien pérdida de valor, por ejemplo, efecto estético, es un aspecto fundamental de cualquier regla para la toma de decisiones, no solo de esta que estamos estudiando, que es el nivel de daño económico. Esta relación la llamamos función de daño y, como dijimos, es un aspecto principal. Esta función de daño puede estar determinada por dos componentes. Una, el daño que hace el insecto. Por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo, que es sobre el barrenador del tallo de Altrea saccharalis en el cultivo de maíz, el daño que hace el insecto es barrenar entre nudos. En este caso, esa variable I ha sido caracterizada mediante un estudio de que el barrenador consume en promedio 2 entrenudos por larva en una planta de maíz. El otro aspecto es cómo responde el cultivo a esa cantidad de daño. En este caso, cómo responde el cultivo en términos de disminución de rendimiento por cada entrenudo barrenado. Ese aspecto es el que se caracteriza con la letra D, el de disminución de rendimiento. En otros casos, como habíamos mencionado previamente, por ejemplo, en insectos picadores, donde el I sería la extracción de fotoasimilados, eso es muy difícil medir, entonces el problema se estudia directamente como la relación entre densidad de insectos y disminución de rendimiento,
caracterizado por la letra D exclusivamente. Mientras más abramos la caja negra que hay entre los insectos y la respuesta del cultivo, más estaremos en condiciones de entender por qué se produce este fenómeno de disminución de rendimiento por parte de los cultivos y poder encarar de mejor manera su manejo. Una de las limitaciones que poseemos los ingenieros agrónomos es que esta función de daño o relación entre los daños que provocan los insectos y la disminución de rendimiento de los cultivos no está establecida para muchos de los insectos y muchos de los cultivos con que nos podemos llegar a enfrentar. En este marco sería muy útil que el ingeniero agrónomo asuma que él puede desarrollar esta función de daño mediante técnicas experimentales con distintos grados de dificultad de acuerdo al tipo de plaga. Para esto es importante que consulte en el aula virtual el tema técnicas experimentales para determinar la respuesta del cultivo a daños ocasionados por el insecto. Este tema lo desarrollé a propósito con el fin de que ustedes cuenten con una herramienta para saber cómo encarar un problema donde no haya aún una solución presente. O ya sea que les toca trabajar en un cultivo donde no hay umbrales establecidos o que en su desempeño profesional aparece una plaga nueva donde tampoco hay umbrales ni reglas para la toma de decisión. Entonces ustedes sepan cómo en el mediano plazo pueden encarar el problema para resolverlo de manera objetiva. Esta relación entre los daños provocados en términos de disminución de rendimiento por plaga que ataca un cultivo es un aspecto muy variable dentro del nivel de daño económico. Está influenciado por numerosas variables de segundo orden. En esta diapositiva enumeramos las principales de esas variables de segundo orden, como el tipo de daño que causa la plaga, respuesta del cultivo al daño, parte de la planta afectada, edad del cultivo, intensidad del daño, los factores ambientales que pueden hacer variar mucho el nivel de daño económico. En las próximas diapositivas vamos a explicar brevemente estas variables. El tipo de daño que causan las plagas, para facilitar su comprensión y su estudio, se puede clasificar en al menos 7 categorías principales. Ellas son plagas que reducen el stand de plantas, por ejemplo, las orugas cortadoras, que al inicio del ciclo de cultivo cortan las plántulas, haciendo que haya menos plantas en el lote. Hay otras plagas que también pueden reducir el stand de plantas, por ejemplo, gusanos blancos, cuando atacan muy temprano y provocan la muerte de plantas, o algunas otras plagas que atacan en las primeras etapas del cultivo. Cualquiera sea el caso, una reducción del stand de plantas va a significar una menor área para la fotosíntesis del cultivo, entendido como una población. Es importante en este tipo de daño cómo es la distribución de las plantas faltantes. Plagas que consumen las hojas, lo que llamamos comúnmente como defoliadoras. En la fotito acá tenemos a una oruga, pero hay muchas plagas que consumen las hojas de distintos órdenes, como vamos a ir viendo en la materia. En general, lo que hacen estas plagas es disminuir el área o la superficie útil para la fotosíntesis del cultivo, lo cual tiene un impacto en el rendimiento, ya que es menor producción de fotoasimilados que van a ir a llenar los granos. Hay plagas
que remueven fotoasimilados. En general, los insectos picadores, como las chinches, los pulgones, las cochinillas, producen este tipo de daño.